Bueno, bienvenido una vez más a las clases virtuales. Hoy voy a hablarles brevemente de la hermenéutica. Esta palabrita, que puede resultarles poco familiar, según la época histórica en la cual estemos, va a significar una cosa u otra. Puede significar desde modo de interpretación de los lenguajes o de los mensajes de la divinidad, pasando por una técnica para leer los textos de los autores clásicos, llegando hasta una metodología de investigación cualitativa propia de las ciencias humanas y finalizando en un entendimiento de la hermenéutica como el modo de ser y de existir propio del ser humano. Acá ya llegando a Heidegger, a Gadamer y otros autores más contemporáneos y cercanos. Bien, pero vamos a partir desde el principio. Antes quisiera comenzar citando una frase que siempre me gustó muchísimo de Eduardo Galeano, que dice así: los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. ¿Eh? Eh, Impecable frase que nos sirve para introducir eh, esta palabrita hermenéutica como parte de nuestro vocabulario. Empecemos por la antigüedad. En la antigüedad, Hermes era el mensajero de los dioses. Hermes era el intérprete de los mensajes divinos y se los hacía llegar a los hombres, se los ponía en palabras y los hacía llegar a los hombres. De allí la palabra hermenéutica, proviene de este dios, semidios griego, ¿sí? ¿Cómo llegaban los mensajes de Dios a los hombres? A través de sueños, desde el lenguaje simbólico de los sueños, a través de oraciones que pronunciaban las adivinas o pitonisas de los templos cuando uno le hacía una pregunta, una consulta, a través de visiones alucinatorias que tenían los profetas. ¿eh? Entonces ese era el modo en que se comunicaban los dioses y hacía falta interpretarlo porque era simbología bastante oscura, bastante ambigua, entonces había que traducirlo a un lenguaje más claro, ¿sí? De allí que para comprender el lenguaje de los dioses había que interpretarlo previamente. ¿eh? Bien, esto era en la antigüedad, entonces así empieza a concebirse la hermenéutica como una manera de interpretar a la divinidad. En el siglo I de nuestra era, cuando se comienza con la sistematización de los libros y de todos los pensadores clásicos de la antigüedad, que habían tenido una producción muy vasta ya en el siglo I, ¿eh? Por ejemplo, imagínense los eruditos en la biblioteca de Alejandría, la biblioteca más grande del mundo antiguo, necesitaban interpretar y necesitaban ordenar los conocimientos adquiridos por la humanidad hasta ese entonces. ¿Y qué hacían para eso? Tenían que crear una técnica. Ellos generaron de esta manera una técnica de interpretación de los textos. ¿Sí? ¿Cómo interpretar un texto de otra época, de otra historia, de otra localidad, de otro país, de otro lenguaje? ¿Cómo entender a Aristóteles? ¿Cómo entender Platón, lo que dice Platón? A ver, ¿cómo lo entiendo? Lo entiendo de la siguiente manera. Interpreto cada parte del libro que voy leyendo a la luz de un sentido total que yo me voy como anticipando, como proyectando. Yo cada vez que abro un libro y empiezo a leer, voy como hipotetizando, como diciendo, a ver, a esto apunta a tal sentido final. Acá hay un sentido final que es este. Entonces, cada parte la leo a la luz del todo que proyecto. Y a su vez, ese todo se va leyendo y corrigiendo a medida que voy leyendo cada parte. Entonces, el sentido de la parte lo leo a la luz del todo, el sentido del todo lo leo a la luz de la parte. Y estamos en el círculo hermenéutico que va a ser un poco el corazón de la hermenéutica a lo largo de la historia, entendida como este círculo interpretativo. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces estábamos, interpretar el mensaje de los dioses, interpretar el sentido de los textos en la antigüedad, ¿eh?
cómo sigue el derrotero de la hermenéutica, ¿eh? Después la hermenéutica va a tener un periodo prolongado en donde no va a haber demasiado desarrollo sobre el tema, sobre todo porque, a ver, ¿qué pasaba después de la antigüedad que sigue? La Edad Media, ¿qué pasaba ahí? No había nada que interpretar, porque ya estaba todo dicho. Acuérdense que en la Edad Media predomina el pensamiento dogmático. Los únicos que tienen derecho a interpretar la escritura bíblica son el clero, los doctores de la iglesia. Cualquier otra interpretación es condenada. ¿Sí? Entonces, esta necesidad de interpretar queda suspendida, queda como dejada de lado, hasta que llega Lutero y les dice, muchachos, cada cristiano tiene derecho a interpretar la Biblia porque tiene la capacidad y la gracia para hacerlo. Traducimos la Biblia a tu lenguaje, interpreta la voz. Y resurge esta técnica hermenéutica, resurge el interés por la hermenéutica. Tenemos a autores como Schleiermacher, que comienzan a hacer el desarrollo de la teoría hermenéutica de un modo más profundo, ¿sí? Una teoría de la interpretación general. Toda interpretación es establecer una conversación con alguien desconocido, buscando llegar a una comprensión de ese otro, de ese autor que me habla desde el pasado. Entonces los libros, vamos a decirlo así, son como mensajeros del pasado, ¿sí? Y al abrirlos, abro todo un universo de sentido, ¿sí? Que yo tengo que poder comprender a través del diálogo, de la lectura con el libro. Va a venir Dilthey, que va a ser un autor de mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, y va a plantear la hermenéutica de la historia. ¿Por qué? Porque va a decir, la historia es un texto que nosotros podemos interpretar. Un texto en el sentido de que cada época, cada acontecimiento histórico es una configuración de sentidos que tenemos que poder ir dilucidando. ¿eh? Y nosotros podemos interpretar la historia porque somos seres históricos. Entonces, a medida que interpretamos la historia, nos interpretamos a nosotros mismos. Comprendiendo la historia, nos autocomprendemos. ¿Sí? Entonces Dilthey va a marcar este paso, este salto, ¿no? Ya no estamos hablando simplemente del texto en papel, sino que también la historia es un texto, ¿sí? La hermenéutica más actual va a dar un salto un poquito más grande y va a decir todo es texto, todo lo humano es un texto interpretado, ¿sí? Entonces, fines del siglo XIX se empieza a hacer un poco la polaridad entre dos tipos de ciencias. Tenemos las ciencias experimentales, ciencias naturales, que se basan en el método de la experimentación y la reducción de todo a una ecuación matemática para predecir y controlar los fenómenos, ciencias naturales. Y del otro lado tenemos las ciencias humanas, que son ciencias que utilizan otro tipo de metodología porque el objeto es completamente distinto. ¿Qué metodología van a usar las ciencias humanas? Metodologías cualitativas. O sea, no se trata de reducir a una cantidad calculable todo lo que el objeto de estudio, sino de interpretar los sentidos contenidos en ese objeto que yo estoy intentando conocer. ¿eh? Por ejemplo, si estamos hablando de la ciencia humana, que es la psicología, interpretar el sentido de la acción humana, el sentido de cada fenómeno humano, de la psiquis, ¿no? Estamos hablando. Si hablamos de la antropología, el sentido bueno, de las culturas y las producciones humanas en historia. Si hablamos de la historia, el sentido de los acontecimientos históricos. Si hablamos de la sociología, el sentido de los hechos sociales. ¿sí? Entonces, todas estas ciencias humanas tienen metodologías de tipo cualitativa, entre las cuales la hermenéutica es entendida como una metodología propia de la ciencia humana. Pero vamos a dar un salto más en el siglo XX y la hermenéutica va a pasar a ser, con Martin Heidegger, entendida como el modo propio de existir del ser humano.
somos seres interpretantes. Antes Ernest Cassirer, había dicho, antes de Heidegger, que el hombre es un animal simbólico. El hombre es un animal simbólico, ¿eh? Porque no se alimenta de material, de alimento material, sino de alimento simbólico. El hombre no tiene una percepción directa del mundo, sino a través de una red de símbolos, de significados que él mismo va tejiendo, va urdiendo, ¿eh? A lo largo de la historia, ¿sí? No hay un contacto directo con el mundo, sino a través de símbolos. Les decía entonces que luego Martin Heidegger va a proponer que somos seres interpretantes, que el hombre tiene un mundo y se tiene a sí mismo, en tanto está arrojado a una precomprensión del ser de las cosas y del mismo, que viene dada por una tradición en la cual está arrojado. ¿Sí? Entonces nosotros, a través de, siendo los que pertenecemos a determinada tradición, tenemos una determinada acepción de mundo, un determinado modo de recortar y de entender y de entendernos, que constituiría esta precomprensión del ser. A través de esta precomprensión del ser nos vamos encontrando con determinadas posibilidades, determinadas potencias de acción. ¿Sí? Bien, me salté una parte que me parece importante también, de dónde viene o quiénes inician el interés por el lenguaje, en dónde se inicia este interés, cuándo. Aquellos que son iniciadores del interés por el lenguaje son los llamados positivistas lógicos. El positivismo lógico, que es de principios del siglo XX, ¿qué va a buscar? El positivismo lógico va a buscar traducir todo resultado de las ciencias particulares, traducirlos a un lenguaje único y universal, de tipo lógico-matemático. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la tarea que se proponen ellos? Crear una estructura lingüística atada a la lógica y a la matemática, ¿sí? Que constituye un lenguaje de derivación lógica de enunciados que culmine en la conexión entre ese lenguaje y los datos de la experiencia, de modo tal que toda ciencia particular, todo enunciado científico particular debía poder ser traducido a este lenguaje puro y transparente y lógico para ser ciencia verdadera. Si no era traductible a ese lenguaje único y universal, no formaba parte de la ciencia, era pura quimera, pura teoría abstracta y elucubración sin base en lo real. ¿Qué ocurre? Que esta empresa se demostró imposible, se demostró destinada al fracaso, ¿sí? Porque es imposible traducir los conocimientos generados por determinadas ciencias particulares, así sean las ciencias naturales, estamos hablando, a un lenguaje puro y abstracto, ¿sí? Porque los datos a los que arriba cada teoría y cada ciencia son propios de esa teoría y de esa ciencia. No son traductibles a otro lenguaje neutro, ¿sí? Pero bueno, lo importante acá es entender que esa empresa cae, pero el interés por el lenguaje perdura. Y como no es posible un lenguaje universal, lógico y único y unívoco, los pensadores filósofos se dan cuenta que acá lo único posible y real son los lenguajes particulares, atados a una determinada tradición cultural, atados a mundos de la vida, mundos de vida y de lenguaje en el cual habitamos las diferentes culturas históricas humanas. En este contexto, entonces, encontramos a Heidegger y esta propuesta de que estamos arrojados a estas precomprensiones de ser, que no son otras que nuestras tradiciones lingüístico-culturales, ¿sí? Que nos constituyen como hablantes y como existentes en un determinado mundo simbólico, ¿sí? A través de estas tradiciones interpretamos todo, nosotros mismos, todo lo que leemos, los autores antiguos que leemos en la actualidad, los interpretamos a la luz de nuestra tradición, y así vamos viviendo la vida. Vivimos la vida en base a las posibilidades que abren
Estos juegos del lenguaje, estas precomprensiones de ser en las cuales estamos arrojados. Juego de lenguaje es una palabra que usa Wittgenstein, ¿sí? que es un contemporáneo de Heidegger, pero de tipo pragmático. No los quiero mezclar tanto. Bien, bueno, entonces eso un poco es Heidegger, ¿verdad? El lenguaje, va a decir Heidegger, en obras más tardías de su producción, más de madurez, el lenguaje es la casa del ser. El hombre habita la morada que le ofrece el lenguaje. ¿Sí? Heidegger empieza a expresarse de un modo cada vez más poético, justamente porque él va a afirmar que la poesía es la verdadera esencia del existir humano, y la va a oponer al lenguaje de la técnica, un poquito parecido, semejante a la oposición que hacíamos entre ciencias naturales y ciencias humanas, pero va un paso más allá. Él va a decir el lenguaje de la técnica busca reducir lo real a todo lo que pueda ser medido y calculado, ¿sí? Entonces, lo que busca es reducir el mundo a una masa de información manipulable para lograr el control sobre cada porción de la experiencia, ¿sí? Incluso, bueno, va a haber sociología científica que busca reducir todo el cálculo sociológico, psicología científica que busca reducir al hombre a una fórmula, a la conducta humana, a una fórmula matemática para controlar mejor al hombre. Entonces está el lenguaje de la técnica como un lenguaje del control y la manipulación, reduciéndolo todo a información y a cálculo matemático. Y después tenemos opuesto a eso el lenguaje poético, que va a ser el que va a exaltar y privilegiar este autor Heidegger. El lenguaje poético deja de buscar el control y se propone más bien ser una escucha de la palabra. Escuchar la palabra, escuchar el habla, para poder desocultar aquellas posibilidades de interpretación, aquellos sentidos que están ocultos en lo dicho por nuestras tradiciones lingüísticas, ¿sí? Abrirse al secreto que tiene la palabra, que todavía no nos lo confesó, que todavía no lo pudimos escuchar, ¿sí? Nosotros no hablamos una lengua, somos hablados por la lengua. Nosotros no tenemos una tradición, nosotros somos arrojados a una tradición, ¿sí? Y en esa tradición, en esa lengua, se nos ofrece el ser propio, el ser del hombre y el ser del todo, ¿sí? Nos tenemos entonces que despojar de todo intento de control y dominio y adoptar una posición hermenéutica de ser intérpretes y escuchas de este ser que se nos dona en el lenguaje. Bien, cada época histórica habita sus propias metáforas, y en ellas el ser se dona al hombre. Conocer al hombre es un hacer silencio y escuchar los sentidos que estas metáforas nos están donando. Posterior a Heidegger va a venir otro autor hermenéutico, Gadamer. ¿Sí? Gadamer va a decir que cada época entiende los textos que recibe de un modo único y particular, porque todo acto de comprensión es a la vez un acto de autocomprensión. Yo comprendo trayendo lo viejo, ese texto clásico antiguo, y colocándolo a la luz de lo nuevo, o sea, a la luz de mi propia tradición, de mis propias prácticas lingüísticas y de mis propias prácticas de dar sentido a la experiencia. Entonces, yo no llego a una comprensión del en sí, de lo que en sí quiso decir Aristóteles hace 2500 años. No, yo comprendo aquello que yo puedo comprender a la luz de mi propia tradición. Y al conocer a ese otro, a ese ajeno, lo que estoy haciendo es autocomprenderme, ¿sí? Porque lo que se produce en esa fusión del horizonte ajeno y el propio es algo totalmente nuevo, que no es ni ajeno ni propio. Es una ampliación de un horizonte, de mi horizonte, a la luz del horizonte del otro.
¿sí? Entonces lo que Gadamer va a ir un poco mostrando es que no hay una interpretación última y verdadera y única, sino que hay múltiples interpretaciones que se van produciendo en base a esta fusión de horizontes entre lo ajeno y lo propio. Son interpretaciones provisorias, locales, situadas, históricas, y nunca definitivas. ¿Sí? Es una conversación que nunca termina con lo otro, con lo ajeno, ¿sí? En donde se van generando, produciendo nuevos sentidos. ¿Sí? Bien, entonces no existe un mundo en sí, solo una multiplicidad de acepciones o concepciones de mundo. El mundo es la comprensión que cada tradición elaboró a través de los siglos, la comprensión del mundo que cada tradición elaboró. La verdad a la que llegan las ciencias es relativa a cierto comportamiento lingüístico y pragmático, no es la verdad definitiva de nada, es el resultado de un modo de hablar del mundo. La realidad no es más que un conjunto heredado de textos, relatos, mitos, narraciones, saberes, creencias, monumentos e instituciones de las que emerge nuestra identidad singular y la identidad del mundo en el que habitamos. ¿Sí? Entonces Gadamer lo que hace con esto es negar todo ideal de objetividad, de verdad última, de racionalidad universal y pugnar a favor de una racionalidad humilde, situada, local, siempre provisoria. ¿Sí? Bien. Finalmente quiero hablar desde otro autor hermenéutico, también heredero, deudor de Heidegger, que es Paul Ricoeur. Paul Ricoeur lo que va a hacer es tratar de entender o comprender el ser del hombre a través de los símbolos que el hombre ha ido produciendo a lo largo de la historia, a través de sus producciones culturales. ¿Sí? ¿Y qué va a tener, qué aporte va a hacer Ricoeur particular y propio, ¿no? Original de su obra? Él va a proponer leer las producciones culturales del ser humano a la luz de diferentes enfoques hermenéuticos. Cada enfoque hermenéutico propone una clave de interpretación de esas producciones culturales. Y cuando hablamos de enfoques hermenéuticos, hablamos de, por ejemplo, el psicoanálisis, ¿sí? Que cuando va a leer la producción de la cultura humana, la lee a la luz de la clave hermenéutica de la pulsión sexual infantil, por ejemplo. Todo es explicable y reductible a la pulsión sexual infantil. Entonces, lo que hace el psicoanálisis y cualquier otra escuela hermenéutica de lectura es reducir a una cualidad en particular la plurivocidad del símbolo cultural. Entonces, yo teniendo esta llave lo reduzco a este aspecto. Todo es arcaico, infantil y sexual. Freud. ¿Sí? Después, qué sé yo, está el marxismo, que reduce todo a la clave de lectura de la ideología y de la explotación del trabajador. ¿Sí? Toda producción cultural lo que hace es ocultar la verdad, la verdad de la injusticia pavorosa que se comete contra el trabajador. Está ahí para ocultar esta verdad. Después está la clave de la ciencia religiosa que lee todo según, este, como si fuera, digamos, un símbolo de la divinidad. Entonces, en vez de ir hacia el pasado arcaico, va hacia una trascendencia divina. Y después, por ejemplo, Ricoeur menciona también la clave de lectura que propone Hegel, que es un autor de fines del siglo XIX, ¿sí? De mediados, fines del XIX, que va a poner como clave de lectura de cada producción cultural la finalidad a la que apunta, que está por encima de esa primer manifestación cultural. O sea, la cultura es evolutiva y evoluciona de modo teleológico, o sea, apuntando hacia un fin último, y va desarrollando, desplegando nuevas posibilidades
de modo proactivo hacia el futuro. ¿Sí? Entonces, así como Freud va hacia lo arcaico, hacia el pasado, infantil, sexual, disuelve las formas culturales en su aspecto más, más primitivo, Hegel va a decir, no, 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 acá hay un partir sí, de lo biológico, de lo instintivo, pero esto instintivo cobra sentido a la luz de esto, y esto, que puede ser lo perceptivo básico, la percepción imaginativa, cobra sentido a la luz de esta otra percepción más elevada, y esto a la luz de esta otra producción cultural más elevada. ¿Sí? Entonces hay una tensión. ¿Ven? Con dos claves hermenéuticas de lectura de lo cultural ya tenemos una tensión que nos da otra perspectiva. Bien, entonces Ricoeur pone en diálogo las hermenéuticas en conflicto para generar una lectura, una interpretación del ser, del existente humano, mucho más compleja y rica, ¿sí? Pero también mucho más humilde y mucho más provisoria y mucho más historizada que la que hace Descartes, que entiende la razón como razón pura, absoluta y universal. Bien, para ir terminando, quisiera comparar, ¿sí?, dos perspectivas, la perspectiva hermenéutica y la perspectiva que nos daba Nietzsche, que es otro crítico del sujeto moderno. La crítica que hace Nietzsche del sujeto de la modernidad, ¿a dónde lo lleva? A disolver al sujeto. El sujeto no es más que un conjunto de máscaras. Máscaras que son también juegos de poder, que son juegos de lenguaje, que van configurando a un tipo de individualidad atada a la producción capitalista o a intereses de ciertas clases, como las clases sacerdotales, que buscan hacer sentir débil y culpable al poderoso, o de las clases gobernantes que imponen esto de la igualdad y la democracia, ¿sí? Este, Después va a criticar también al sujeto entendido como individuo. Individuo significa indivisible, cuando en realidad el sujeto es un dividuum, va a decir, o sea, una división de la división. Es una plurivocidad de voces en pugna que juegan a ver quién termina digamos, gobernando al cuerpo para que actúe, ¿sí? Una plurivocidad de instintos, de voces instintivas, ¿sí? Va a decir el hombre, ¿qué es el hombre moderno? Es una capita superficial, un barniz superficial de racionalidad, cordura y moral, cuando por debajo de eso hay un caos instintivo, de voluntad de poder, de avasallamiento del otro, ¿no? Eh, y ante este desenmascaramiento del sujeto moderno, Nietzsche va a proponer un volver a la vitalidad de los fuertes. O sea, los que tienen la clave interpretativa aposta y verdadera son los poderosos, los fuertes, los arios, los guerreros, los que tienen huevo para enfrentar la vida y no importarle matar al que se le ponga enfrente con tal de realizarse, ¿no? Y de expresar su potencia, ¿no? El que no se siente culpable porque sabe que es inocente desde el comienzo. Somos, digamos, simplemente expresamos nuestra potencia y no podemos más que hacerlo, ¿sí? Entonces Nietzsche va a proponer esa clave de lectura. Este, Hay que volver al vitalismo, pero al vitalismo de los fuertes y poderosos, y de allí interpretarlo todo. La hermenéutica un poco es una respuesta a esta respuesta dada por Nietzsche al sujeto moderno. Una respuesta alternativa, digo. En vez de diluir toda producción cultural en el sinsentido y en la irracionalidad, lo que va a hacer es recoger los múltiples sentidos proporcionados por las tradiciones históricas, culturales, para entender el ser del existente humano, para entender la existencia humana a la luz de esos relatos que la constituyen. No hay un en sí del ser del hombre que pueda ser señalado como la verdad absoluta del hombre, pero hay una multiplicidad de relatos en las cuales podemos ir enriqueciendo nuestra interpretación de nosotros mismos.
En lugar de negarlas, en lugar de descartarlas, vamos a ponerlas en valor, vamos a leerlas a la luz de la actualidad, vamos a enriquecernos entre todos. Entonces, no puedo narrar mi propia identidad, ni narrar mi mundo si no es a la luz de los otros, ¿sí? Y no puedo hacerlo si no es a la luz de todo otro, porque si yo me cierro a la lectura e interpretación que hace mi clan o mi tradición cultural de los hechos, lo que hago es empobrecerme, es convertir mi interpretación en una interpretación totalitaria del ser, que en definitiva termina siendo empobrecedora, ¿sí? Es dar muerte a la misma cultura, pierde su dinamismo así la cultura. Entonces, un poco quería ir cerrando con esto, ¿no? La hermenéutica propone una clave de lectura diferente a la modernidad, pero también diferente a Nietzsche y superadora de Nietzsche, en el sentido de que no se convierte en una clave totalitaria de lectura, sino que manifiesta una humilde apertura a los múltiples sentidos que puede donarnos la conversación con un otro. Llámese un libro, un texto de la antigüedad, un rito de otra cultura o un otro diferente a mí, ¿sí? Yo puedo encontrarme a mí mismo a través de la conversación con él. ¿eh? Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Nos vemos ya ahora sí en la siguiente unidad, donde justamente vamos a pasar a hablar de los otros y del amor.